Muévete es una plataforma del Comité de Educación de Vega Coop. Vega Coop fue de las primeras cooperativas en Puerto Rico en poder otorgar lo que es Home Buying Assistance. Esta ayuda llega a Puerto Rico después de Irma y María para poder reconstruirlo a Puerto Rico. Nosotros tenemos este producto para ustedes, que lo pueden ayudar tanto para gastos de cierre o pronto y poder comprar esa propiedad que sueña. Llámanos al 915-0030, que estamos esperando tu llamada para poder ayudarte. Nosotros Vega Coop contamos con todos los productos hipotecarios que existen en el mercado. Te esperamos. El término cyberbullying, bullying, mobbing, ¿quién sabe de qué estamos hablando? Les voy a contar. Bullying es lo que está ocurriendo hoy en día en nuestras escuelas, que lamentablemente nuestros niños están sufriendo grandemente de esta situación, que puede ocasionar depresión y más allá. Estamos hablando de suicidio. ¿Cómo podemos prevenir el cyberbullying o cómo podemos prevenir el bullying? Comunicándolo, expresándolo. Hoy en día hay leyes donde pueden estar cobijados este tipo de delitos, porque sí es un delito. Y si tú como papá o como mamá no tomas cartas en el asunto, cuando de bullying o cyberbullying se trata, pues tú también estás cometiendo de cierta manera una negligencia con este hijo menor. El cyberbullying es todo lo que ocurre a través de las redes sociales y la internet. Hoy en día es el movimiento más grande que existe. ¿Qué puede ocurrir con esto? Que estamos hablando de personas completamente sin rostros. No sabemos quiénes son, qué realmente los motiva. Lo único que sabemos es que constantemente se están comunicando con nuestros hijos. Y nuestros hijos estamos hablando que no son pequeños, estamos hablando de 12, 13, 14, 15 años. Son las edades más peligrosas que hoy en día se están dando el bullying, el cyberbullying. Así que papá, si notas que tu hijo tiene drásticos cambios de personalidad, si notas que tu hija la alimentación ya no es la misma, si no quiere ir al colegio, infórmate, ve, visita a los maestros, llévalos a consejería porque tu hijo puede estar siendo víctima de bullying y cyberbullying. Y cuando hablamos de mobbing es que los adultos también de cierta manera u otra son agredidos por compañeros de trabajo. Compañía, tú que estás pasando por esa situación, tu departamento de recursos humanos que sabes que de alguna manera tu empleador o tu empleado está siendo hostigado, ya sea sexualmente, ya sea laboralmente, tienes que tomar cartas en el asunto porque si no puede ser demandado. Y muy importante, cualquier persona que trabaje en alguna empresa pida su récord o su librito donde todo lo que tiene que ver con el empleado, su manual de empleados, todo está escrito. Y si no hay manual, tanto en las escuelas como en los empleadores, no tienen un manual contra el mobbing, cyberbullying y bullying, traten de alguna manera presionar para que esto exista. Todo lo que está escrito es lo que prevalece. Si no se escribe, no va a prevalecer en los tribunales. Les saluda la investigadora privada Miriam Polo. Para cualquier información adicional, 723-4500, 723-4500 o a la página de Facebook Investigadora Privada Miriam Polo. Saludos amigos, bienvenidos a Muévete, el programa del cooperativismo. Un tema que ciertamente o seguramente debe llamar la atención de todos los puertorriqueños y los que han escogido este lugar para vivir, para hacer vida, para hacer muchas cosas de provecho para sus vidas y para las vidas nuestras, deben tener presente es los efectos, el resultado, un criterio evaluativo de lo que ha hecho, lo que ha significado la Junta de Supervisión Fiscal, la Junta de Control Fiscal sobre la vida de todos nosotros. Y eso es algo que si bien es cierto, se habla muchísimo de la Junta, se está escuchando todos los días, se comenta algo de la Junta, hay quien habla de la odiosa Junta, hay quien habla de esta Junta, de esta gente, etcétera, etcétera. Pero ciertamente la Junta de Supervisión Fiscal es producto de la ley promesa, un poco el nivel de endeudamiento crítico severo que ha tenido el país y que había que naturalmente ante la poca capacidad o ninguna capacidad de repagar esa deuda, que no fuera una centrífuga de seguir refinanciando,
nos quedamos básicamente no solamente con la caja vacía, sino comprometida a futuro. Y entonces hay esta determinación más política que económica que se toma en los Estados Unidos y se establece un nuevo orden hasta político en Puerto Rico. Y hoy se conoce la Junta de Supervisión Fiscal para hablar un poco no de la parte legal, sino de cierta información que debe estar siendo compartida y analizada por los contribuyentes. Nos acompaña el economista Daniel Santamaría Oz, quien es un colaborador de espacios abiertos. Bienvenido, Santamaría, a Muévete. Gracias a Muévete por la invitación. Siempre es un placer y un honor colaborar con el sector cooperativista y les felicito por la iniciativa de este espacio donde cabe estas conversaciones complejas de una manera pausada e informada. Así que gracias y es un placer, un honor estar con ustedes hoy compartiendo lo último que sacamos hace unos días, nuestra reciente investigación sobre los gastos en consultores de la Junta de Supervisión Fiscal. El acceso a la información en entidades de naturaleza pública, ya sean organizadas bajo estructuras de legislación federal o a nivel en el ámbito estatal, siempre ha sido un tema, o por lo menos en los pasados años, que ha estado en bastante controversia. Y es contradictorio que el acceso a la información de carácter público, que nosotros lo entendemos como la democratización de ese acceso, que el ciudadano pueda acceder a fuentes de información que genera la propia estructura gubernamental en ocasiones, en más de las ocasiones que uno piensa, pues para uno acceder a esa información tiene que recurrir a 20 procesos, inclusive legales, para tener acceso a esa información. ¿Han tenido ustedes en espacios abiertos dificultades para acceder a la información de carácter público que tenga la Junta de Supervisión Fiscal? La realidad es que, ¿verdad?, muchos sistemas de facilitación, de transparencia, operan un poquito por diseño. O sea, no es casual el formato en el cual está todo orquestado para que no solamente a través de un vocabulario ya de por sí complejo, técnico, que la persona común que no tenga un perfil financiero económico pues no necesariamente tiene por qué entender, sino además la Junta de Supervisión Fiscal, a través de esta representatividad que tiene el gobierno de Puerto Rico en el Tribunal de Quiebras, con la jueza Taylor Swain en el proceso de Título 3, creemos que tiene amplio margen de mejora para establecer unos mínimos criterios de transparencia. Y en ese sentido, la Junta de Supervisión Fiscal, que como comentaba estableció promesa en el 2016 y cuando Puerto Rico entra ante la dificultad de pagar sus deudas en este proceso de quiebra, en 2017 empiezan a operar de manera efectiva. Ya llevamos 8 años con la Junta de Supervisión Fiscal. La Junta, recordemos, tiene un costo aproximadamente para operar sus gastos de nómina, etcétera, de unos $60 millones al año, y ellos reportan esa parte en un informe mensual donde desglosan su gasto en consultores. Claro, la parte que no divulgan, que es ahí donde entra Espacios Abiertos, es el costo grande del proceso de quiebra, y estamos hablando de que del 100% del gasto solo están divulgando, con esto que acabo de decir, un 15% de sus gastos. Y ahí es donde entra Espacios Abiertos. Nosotros entendemos que las instituciones públicas de Puerto Rico deben aprender del proceso para poder, dijéramos, internalizarlo, no solamente porque estás pagando la cuenta. Y cuando digo el gobierno, al final quien paga la cuenta son o los que, como yo, como le comentaba antes de entrar en el programa, lleva 14 años, soy originario de Barcelona, de España, pero me casé con una boricua del área oeste de San Sebastián, lleva 14 años contribuyendo, pagando impuestos y considerando Puerto Rico como su segundo hogar. Creo que es importante que las instituciones locales aprendan y formen parte del proceso y estén sentados en la mesa, no solo sirvan para pagar la cuenta. Y ahí la Junta, el único proceso de transparencia que ha hecho hasta la fecha es
decir, mire, aquí en el tribunal, en este website está esta información, pero no la detalla, no la desglosa. Y dijéramos, ahí es donde Espacios Abiertos entra y determina que durante todo este proceso se han gastado, desde que inició en el 2016 hasta ahora, solamente en consultores, más de 2.000 millones de dólares. Y las cifras, a veces uno se pierde en los números, pero para que todo el mundo entienda, el Congreso de Estados Unidos sugirió y evaluó que el proceso de promesa que iba a pagar el pueblo de Puerto Rico en 10 años iba a tener un costo de 370 millones de dólares. Y es curioso que un organismo que ha venido acá a poner un poco en cintura, si se me permite la expresión, al gobierno local, exigiendo pues que no se gaste más de los recursos que se tiene, curiosamente, y que transparenten, y exigiendo al gobierno que transparente sus cuentas, que todos sabemos que eso es necesario y no se había hecho quizá de la mejor manera. Es curioso que a la hora de dar ejemplo con las prácticas que dijéramos vayan orientadas a lo que estás exigiendo al gobierno de Puerto Rico, no se materialicen. Y en ese sentido se ha multiplicado por 5 el gasto inicial que proveyó el Congreso, y después, en términos de transparencia, estos 85% de los gastos totales no se están transparentando. Y ahí creo que hacemos nosotros una contribución para que se avive la conversación y el gobierno local, la Asamblea Legislativa y el Congreso en Estados Unidos, dijéramos, entiendan qué está ocurriendo, porque hasta ahora mismo nadie tenía un detalle concreto de hasta cuánto subía la cuenta y qué se está pagando. Yo a veces pongo este simple metáfora, si se me permite. Es como si a uno lo invitan a un restaurante, le dicen a mitad de la comida prácticamente, ves que tú vas a pagar la cuenta, no te dejan elegir el plato, te eligen el plato más caro del menú, y cuando le quieres dar el bocado, ni siquiera te da tiempo de darle el bocado. O sea, y eso es una metáfora en el sentido de que no nos están sentando a la mesa, no estamos aprendiendo y solamente estamos pagando la factura, y los consultores que tienen este monopolio de la información, como no están compartiéndola, lamentablemente, Puerto Rico con alta probabilidad va a continuar siendo cautivo de los servicios de estas consultoras, porque cuando quieras resolver algo no te quedará otro remedio que recurrir a ellas. Bueno, probablemente, María, ahí puede haber la impresión, ¿verdad? La percepción equivocada en la mayoría de los consumidores, de los ciudadanos, de que la Junta, al ser un ente que nombra el gobierno federal, pues que sus gastos y pues los subsidia o los paga el gobierno federal, en un país donde los niveles de dependencia son brutales, en donde realmente hoy día no, desde hace unos años, parecería que en la mayoría de los políticos su objetivo es gestar maneras de acceder fondos federales, no es generar actividad económica, no es crear empleo, no es educar, no es mejorar la educación, no es focalizar en reconstruir el tejido social del país tan afectado. No, eso no es. Vamos a enfocarnos qué fondos hay disponibles, qué propuestas tengo que completar, qué trámites tengo que hacer, y parecería que en esa vorágine pues se puede dar la impresión de que esos son fondos y la gente no le interesa, y dice, no, esos son fondos federales, después que no me afecten. No se dan cuenta que realmente esa chequera donde están girando la Junta es una chequera de los fondos que genera el país en el pago, en los contribuyentes, ¿verdad? Los que pagamos con contribuciones. Somos los que estamos alimentando esa chequera de donde están girando indiscriminadamente, ¿verdad?, esta cantidad de fondos. Y peor aún, podría por otro lado también tener la percepción que decir, bueno, si mira, total, no se quejen tanto. Si tenemos una deuda, una pérdida sobre los 80.000 millones, y de esos 80.000 millones, mira, vamos a tener
hemos economizado y solamente vas a pagar 30, por decir un número, 30.000 millones o 40.000 millones, que son 2.000 millones. Correcto. Es como si no se le tuviese un respeto, ¿verdad?, a lo que es el valor de construir, de que el país genere actividad económica, agrupe esa actividad en ahorro y que entonces pueda tener un fondo para la gestión que tiene que hacer. Y tocaste un punto muy importante, y en Espacios Abiertos, cuando tratamos distintos temas, hemos tratado el tema de la deuda, hemos tratado el tema de crédito por trabajo, hemos tratado muchos otros temas económicos, financieros que afectan a la isla. Siempre tratamos de traer a la mesa voces expertas que dijéramos, puedan contribuir a la conversación. Algo muy importante es que, como bien comentabas, cuando la Junta argumenta en los medios de comunicación si este proceso ha sido caro o barato, trae el argumento que precisamente tú subrayabas muy bien, usted subrayaba muy bien, que es el asunto de, bueno, yo tenía que pagar 72.200 millones, ahora yo les he ahorrado, y esta palabra es clave, ¿no? Y ahora entraré en detalle, yo les he ahorrado con mis 2.000 millones de gastos en consultores, más o menos la mitad, así que parecería que deberíamos estar agradecidos. Y aquí hay dos cosas que decir. En un proceso de quiebra, nadie me puede ahorrar algo de lo cual yo no tengo capacidad de pago. O sea, es decir, si yo entro en el proceso de quiebra y se establece que para yo mantener mi actividad como país, que es un poco distinto a la de una corporación que entra en quiebra, ¿no? Pero como país, que yo puedo rendir mis servicios esenciales, pagar a la policía, pagar a los hospitales, etcétera, etcétera, solo puedo pagar 35, es una falacia decir que me ahorraste 35, porque nunca tuve esa capacidad de pago, en primer lugar. Y en segundo lugar, hay que comparar qué están haciendo otras jurisdicciones. Por ejemplo, el proceso de la ciudad de Detroit, que entró en quiebra, tenía un volumen aproximadamente de 6.000 millones, 10 veces menos que el gobierno de Puerto Rico, pero pagó proporcionalmente mucho menos, 178 millones de dólares en ese proceso. Cuando vas a un proceso como, por ejemplo, si recordará, en el 2007, el banco de inversión Lehman Brothers, que quebró en Wall Street, tenía un volumen a reestructurar 10 veces el de Puerto Rico, 600.000 millones, un poquito menos de 10 veces. Sin embargo, la factura ascendió apenas, digo apenas comparado con la cuestión de Puerto Rico, porque son números extraordinariamente altos, costó la mitad que el proceso de Puerto Rico, que todavía no ha concluido. Y después, el otro día, cuando yo decía que traemos expertos, nosotros tenemos una colaboración muy estrecha. Yo considero mi mentor, amigo y profesional que colabora con Espacios Abiertos, Martín Guzmán, exministro de Economía de la República de Argentina, profesor en la Universidad de Columbia en Nueva York, que no solamente es una, dijéramos, eminencia a nivel teórico, porque es profesor, sino que tuvo durante el anterior gobierno a Milei, con el presidente Fernández, reestructuró la segunda reestructuración de deuda más cara de la historia, de 110.000 millones de dólares. Y me comentaba, tuvimos un programa de radio este domingo, mira, Daniel, nosotros tenemos, y aquí viene la importancia de fortalecer y robustecer nuestras instituciones, preservar que haya una admiración por el trabajo público profesional, que de la universidad salgan profesionales y tratemos de, sí, optimizar la universidad, porque la universidad pública del país, también las privadas, pero la pública tiene mucho amplio margen de mejora seguramente, pero no es excusa para recortarle fondos a un elemento tan esencial para que personas puedan escalar socialmente, viniendo de quizá poblaciones más vulnerables, puedan ser profesionales y ganarse la vida. Ellos apenas, Argentina en ese proceso, con un amplio, muy poca dependencia en consultores externos, un amplio cuerpo de asesores económicos y legales de carrera, que se ganan bien la vida, pero que no cobran estas facturas de miles de pesos la hora, pudieron reestructurar esta segunda reestructuración más grande de la historia por apenas 40 millones de dólares. Entonces, es una cuestión de
primero, no me puedes ahorrar a la Junta, yo pienso que no me puedes ahorrar algo que no podía pagar. Después, debemos aprender en la mesa y debes sentarme para yo, mi empleado público, poder internalizar ese conocimiento, porque estoy pagando la factura y no estoy internalizando, no estoy en la mesa. La gobernadora el otro día se quejó con el proceso de la Autoridad de Energía Eléctrica porque la sentaron en la mesa una vez se había certificado ya el plan fiscal. Claro, ella está iniciando ese proceso. Me imagino que el anterior gobernador ya estaba más experimentado a que realmente desafortunadamente hay un ninguneo muy grande de la Junta a los elementos democráticos del gobierno de Puerto Rico. Así que nada, quería poner esto un poquito en contexto para que se entienda qué es caro o barato y por qué es importante que aprendamos, ¿no?, del proceso. Por otro lado, cuando uno mira la gráfica que ustedes presentan, impresiona los montos y los personajes, ¿verdad? Las entidades. Porque hay otro elemento y es el siguiente: ¿quiénes están detrás de ese velo corporativo de estas entidades que están representadas ahí? Porque las empresas obviamente tienen personalidad jurídica, pero las empresas no operan por sí mismas, ¿verdad? Tienen recursos. Cuando uno ve McKinsey & Company, PostScouter, Ancura, principalmente esta última, pues hay que ir un poco más allá. ¿Quiénes son quiénes representan a esa entidad? ¿Qué relación previa tienen con la generación de la deuda de Puerto Rico? O sea, es más, es que desde el diseño de la ley promesa, es una cosa que no sé si la palabra es sin precedentes, porque estuvieron sentados en la mesa actores que generaron deuda, porque si tuvieron pasados presidentes del Banco Gubernamental y uno tan reciente como previo a la declaración de la quiebra, pues entonces uno dice, bueno, ¿y en manos de quién uno está? Realmente, ¿en manos de quién está el país? Entonces, por otro lado, como usted muy bien apunta, si uno sube a la página donde divulga información de carácter público, pues sí, esta es las generaciones de los PowerPoint, información muy condensada, sin enlaces que uno pueda ir más. Cuando estamos en una época tecnológica, que un dashboard sencillo, una herramienta bien manejable por todo el mundo, un Power BI sencillo, puedes tener un detalle de quiénes son esas personas que están detrás de esa empresa. A mí me gustaría saber, cuando nosotros contratamos a un funcionario, a una corporación, hacer un trabajo para nuestra organización, pues tenemos que saber quiénes son los que nos van a dar el servicio. No es el nombre de la entidad, porque es una responsabilidad y uno quiere asegurarse de que existe el peritaje, la reputación profesional, en manos de quién nosotros estamos colocando los recursos. Entonces me parece que eso como que se pasa muy alto por la Junta. Eso parecería no ser un elemento importante o trascendental, fundamental para ellos. Sí, ha tocado dos temas muy importantes. El primero es el de los conflictos de interés, donde Puerto Rico ¿verdad? Ha salido en los medios a nivel internacional. Por ejemplo, hubo el caso en el 2018 el consultor McKinsey & Company, que en Puerto Rico entra en un conflicto de interés que no lo determinamos nosotros, sino un profesor de la Universidad de California en el artículo del New York Times lo determina claramente, donde no puede ser que quien está asesorando tenga en su cartera, a través de, no el propio McKinsey, pero McKinsey posee una corporación que a su vez posee un fondo de inversión que a su vez tiene deuda de Puerto Rico. Entonces, ¿cómo tú vas a estar interesado en defender los intereses a la vez del gobierno de Puerto Rico y del deudor, que es que paguen lo menos posible de una manera sostenible, dijéramos, respetando los intereses también de los acreedores, pero a su vez, por otro lado, tienes un conflicto, tienes un interés totalmente opuesto, que es recuperar la inversión de unos bonos que posees indirectamente en tu cartera? Eso creó, dijéramos, mucho revuelo
y vemos que todavía ese consultor que tenía ese conflicto permanece, de hecho, como uno de los primeros, yo creo que ocupa el segundo lugar después de Proskauer Rose, como uno de los consultores con más de 300 millones de dólares. Después, sí, efectivamente, consultoras que tienen, ¿verdad?, exfuncionarios liderando ahora mismo ese proceso. Bueno, todas estas cuestiones tienen que, dijéramos, salir a la luz y yo pienso que el público tiene el derecho a saber, para entender qué está ocurriendo con esta parte, ¿no? Continuaremos la conversación en la próxima edición de Muévete, el programa del cooperativo. Nos unimos para brindar servicios a nuestra gente. Somos personas ayudando a personas. Todos tenemos los mismos derechos en beneficios y decisiones. Promovemos el bienestar social y el desarrollo económico en las comunidades. Las tasas de interés más favorables. Distribuimos las riquezas equitativamente, con alta satisfacción de sus miembros. Vivimos y nos reinventamos para ofrecerle lo mejor. Únete y disfruta de nuestra experiencia financiera. Porque todos somos dueños. Vega Coop, de tu lado, siempre. Vega Coop siempre está a la vanguardia de la tecnología y buscando cómo satisfacer las necesidades de nuestros socios y no socios. Es por esa razón que creamos esta nueva plataforma de servicios virtuales. Puedes realizar pagos, transferencias, aperturas de cuenta, solicitud de préstamo y muchos otros más servicios. Llámanos y con mucho gusto te atenderemos. En Vega Coop contamos con un personal capacitado para brindarte un servicio de excelencia. Te ayudaremos a realizar la mayoría de tus transacciones desde la comodidad de tu hogar o trabajo. Y recuerda que en el Centro de Servicios Virtuales estamos de tu lado siempre. Pronto tendrás tu casa en el metaverso. Mientras tanto, te ayudamos a comprarla en la isla. Vega Coop, de tu lado siempre. Muévete. Es una plataforma del Comité de Educación de Vega Coop. Produce Here and Now para Vega Coop.